Hola amigos y bienvenidos al canal de Sincerely Spain. Yo soy Dani y hoy tenemos un video especial de una nueva serie que obviamente está hecho en español. En esta serie vamos a charlar con profesores certificados de español sobre unos temas de gran importancia en el proceso de aprender un nuevo idioma. Hoy tenemos con nosotros a Sara Blanquet de Crystal Español. Hola Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y bueno, pues hoy vamos a ver algunos errores que normalmente hacemos cuando aprendemos español o bueno, que yo veo mucho en mis alumnos y bueno, son errores que aparecen al principio, pero muchos continúan desde principiantes hasta avanzados, así que yo creo que les va a interesar a todos bastante. Genial, seguro que nos va a ayudar mucho. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ¿Vale? los primeros errores que normalmente solemos hacer son con la gramática, que estoy segura de que son los más habituales y los que más nos centramos, ¿no? Muchas veces hemos oído la diferencia entre ser y estar, ¿no? Y todos tenemos claro, vale, ser es para cosas que no cambian y estar es para cosas que cambian. Pero claro, hay ejemplos que no son tan claros, ¿de acuerdo? Por Sí. ejemplo, con bien es un error que encuentro mucho. Muchos alumnos dicen es bien, por ejemplo, es bien hacer deporte. Y no, está mal dicho. Está bien hacer deporte o es bueno hacer deporte. Mm, Entonces, en estas pequeñas diferencias siempre hay que tenerlas muy en cuenta cuando empezamos con verbos como ser y estar. Hay una regla general, pero siempre tenemos que aprender los casos particulares también. ¿verdad? Perfecto. No sé si a ti te ha pasado. ¿Has tenido problemas con este ser y estar? Sí, y como dices, es algo que crees que entiendes, pero sigo cometiendo errores de vez en cuando. Perfecto, muy bien. Pues lo mismo pasa con por y para, con el subjuntivo. Son temas que, bueno, aquí no tenemos el tiempo de revisarlos todos, pero lo que os aconsejo sobre todo es eso, cuando estéis practicando estos tipos de errores que se producen mucho, siempre intentad que la otra persona os corrija, ¿de acuerdo? Si es un Mm, profesor, lo hará automáticamente, pero si no es profesor, podéis preguntar, por favor, corrígeme si digo ser y estar mal, para ir memorizándolo correctamente, porque si no, en niveles más avanzados es muy difícil corregir estos errores. de acuerdo. Perfecto, muy bien. Y luego, bueno, claro, está la gramática y la otra gran parte es el vocabulario, que bueno, todos cuando aprendemos un nuevo idioma tomamos una lista y nos ponemos a memorizar todas las palabras, ¿no? Nuevas. Mesa, silla, ordenador, todas las palabras nuevas. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto. Siempre tenemos que mirar el género de las palabras, porque Mm, encontramos muchas palabras en español que son palabras trampa. Por ejemplo, todas las palabras que terminan en ema es con la letra A al final, pero son masculinas. El tema, el problema, el dilema. Y claro, si no lo tenemos en cuenta, más adelante nos va a causar problemas. Así que cuando memorizamos vocabulario nuevo, también es muy importante memorizar una frase, no decir la problema es muy seria, sino el problema es muy serio, ¿de acuerdo? Y así recordamos que es el problema y es serio, es masculino totalmente, ¿verdad? ¿de acuerdo? Sí, muy difícil para los inglés hablantes porque no tenemos género. Efectivamente, sí, y es un problema, como decía al principio, que comienza con los primeros pasos en español y continúa. Por eso es importante empezar desde el principio memorizando. Yo Mm, normalmente les digo a mis alumnos de apuntar las palabras en dos páginas separadas, una rosa femenina y una azul masculina para a ah, veces nos ayuda, ¿no? Verlo visualmente, que azul, vale, es masculino, entonces es el problema serio y, por ejemplo, todas las que terminan en ion son femeninas, como la canción bonita, ¿de acuerdo? Entonces ya recordamos que unas son masculinas y otras son femeninas. buena idea. Perfecto.
Muy bien. Y bueno, lo último que me gustaría comentar sobre todo también es la pronunciación, que en esto entra la gramática, el vocabulario y sí, todos nos llevamos las manos a la cabeza pensando qué difícil es pronunciar. Y bueno, todos nos centramos en la J, la R, porque son sonidos que no existen, ¿no? En otros idiomas. Pero muchas veces lo que más difícil es para mis alumnos, y me parece muy sorprendente, son las vocales, que solo son 5. A, Mm, E, I, O, U. En español es muy fácil, son 5. Pero como en inglés y en francés y en muchos otros idiomas hay muchas vocales, muchas veces no pronunciamos bien la palabra. Por ejemplo, si tomamos la palabra euro, en lugar de euro, dicen euro, ¿no? O mm. euro, una pronunciación extraña para un español. Entonces, mucho cuidado con las palabras más fáciles, hay que practicar mucho. No sé si a ti te cuesta la pronunciación o te costó cuando empezaste a aprender español. Sí, sí, yo creo que es un problema que sigue también, como has Ajá. dicho. Y Y más que nada, con estas palabras normales para nosotros que usamos en nuestro idioma nativo también. exacto. ¿Y cómo lo practicas? ¿Tienes alguna forma de memorizar estas nuevas palabras? De hecho, no tengo un forma, Una forma. una forma. Ay, okey, no tengo una forma concreta, Ujú. pero sí uso el diccionario online, Ajá. y escucho muchas veces la pronunciación y intento, mimarlo, Imitarlo, sí, imitarlo. imitar. De acuerdo, perfecto. Sí, la verdad es que es muy importante escuchar con atención. Y una cosa que nos puede ayudar si no tenemos un profesor o alguien para ayudarnos es simplemente grabarnos a nosotros mismos. Parece Mm, increíble, pero cuando te escuchas, muchas veces dices, Dios mío, en mi cabeza yo sueno como una nativa perfecta, pero luego me escucho y oigo todos mis errores. Entonces es una buena sí, forma comparar una grabación de alguien que nos gusta, su estilo de hablar, su pronunciación, porque también depende de la zona donde vivimos, puede ser una pronunciación, pues yo vivo en Galicia, aquí tenemos un acento diferente al de Granada, seguro. mm, Entonces, bueno, memorizar cómo lo pronuncia alguien de nuestra zona o un acento que nos interesa y repetirlo. Y a fuerza de repetir y repetir, es como todo, se aprende, pero es una cosa importante la pronunciación, porque si no, también es algo que comenzamos con ello y lo mantenemos hasta niveles avanzados. Así que bueno, aquí son tres pequeñas cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando empezamos con el español. Primero, centrarnos en la gramática y pedir que la otra persona nos diga nuestros errores, mm. el vocabulario, intentar memorizar siempre frases completas y siempre con el género. Y finalmente la pronunciación, intentar practicar también con grabaciones y con audios, si no vivimos en un país que habla español. ¿De acuerdo? Genial, pues muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Son, trucos muy útiles. Perfecto, muy bien. Pues espero que os sirvan y bueno, si queréis más información, en mi cuenta de Instagram yo publico muchas veces temas como ser y estar, por ejemplo, ya lo hemos tratado, o por y para. Mi cuenta es crisol.espanol, español sin la N, ¿vale? Crisol.espanol y allí encontraréis toda la información, también un link para mi página, así que allí podéis encontrar todo lo que necesitéis. Perfecto. Y Sara, das clases, online, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo doy clases online también. Ahora mismo no tengo muchos horarios porque se acerca el DELE. Si alguno está Mm, preparándose para estos exámenes, ya sabe que se acerca en octubre, entonces ya no tengo muchos horarios, pero para el próximo año, de seguro, volveré a tener horarios disponibles. perfecto. Pues muchas gracias, Cero. Muchas gracias a ti. Sara.